Empezar a grabar. Estoy grabando. Chicos, primero que nada, una noticia no muy buena. Vamos a tener que empezar las clases a las 8, porque lo que pasa es que me está complicando después terminar de grabar la sesión, porque no alcanzo a terminar de grabar la sesión y ya me comienza la otra, y y ya me sucedió que una vez salió mal hecha la grabación, pero no es porque haya hecho algo mal, porque esto se graba automáticamente, sino porque se solapó con la clase posterior. Entonces la única alternativa que tengo es que comencemos más temprano. Eso es lo que les quería comentar. Vamos a ver aquí. Hay personas en la sala de espera. Camila Pardo, Natania y Miss Jennifer. Se despertó Jennifer, así que yo creo que ya están todos. Bien, vamos entonces. Esto que está acá. Andrea, ¿se ve lo que tengo en pantalla? Andrea Henao. Sí, profe. Ya, ok. Ojalá podamos verlo bien el vídeo. En otras clases me ha resultado bien. Pareciera que tiene que ver con la intensidad de cuántas personas están ocupando, ¿no es cierto?, el Zoom de la universidad en paralelo. Se me figura que tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que les iba a decir? Vamos a escuchar no de mí, sino que de quien desarrolló todo esto de la ventaja competitiva, que es Michael Porter. Y después de eso vamos a ir ahondando en cada una de estas 5 estrategias, que es lo primero que ustedes tienen que conocer, que está a nivel corporativo. Como les comentaba en la clase anterior, mi colega hace mucha fuerza en esto de la parte estratégica, y obviamente tiene que ser así porque se trata de marketing estratégico, pero no con tanto énfasis como él le doy yo, porque vuelvo a insistirle que ustedes tienen un curso de estrategia y todos estos modelos se repiten el plato o los vuelven a hacer. Sin embargo, yo sé que todavía no se entiende, se escucha, pero todavía no se entiende cómo es el análisis. En definitiva, cuando veamos acá los modelos, Porter lo hace desde la perspectiva de la oferta y lo hace analizando la industria. Nosotros los modelos de él no estamos analizando la industria, estamos analizando los negocios, las unidades estratégicas de negocio. Entonces son niveles distintos. Y enfoques distintos también, porque nosotros lo estamos viendo de la perspectiva de la demanda. Cuando empecemos a pasar macrosegmentación, ahí yo creo que va a quedar un poquito más claro lo que les acabo de decir. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, eso que está ahí, el foro griego de nuestra universidad, ya me está dando nostalgia dejar la universidad, así que empecé a colocar fotos de fondo de nuestra universidad. Estrategia y perseguir la eficiencia operativa son aspectos diferentes. A veces incluso pueden resultar opuestos. Lo vamos a ver esto, ¿eh? Aun cuando dentro de las opciones estratégicas hay una que busca la excelencia operacional como el liderazgo en control de costos. Elegir una estrategia competitiva dentro de las 5 opciones es la decisión principal.
y nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que tenemos 5 opciones de estrategia competitiva para atacar una industria determinada, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, es que tú tienes que optar por alguna de ellas, ¿ya? Ya sea liderazgo en costo, focalizada en liderazgo en costo, diferenciación, focalizada en diferenciación, o una alternativa que es que Porter la descubrió muchos años después, que es una estrategia híbrida que él llama, o mixta, como llaman algunos otros autores. Eh, Acá lo que tenemos que pensar es la panorámica que se va a tener cuando se hace esta opción. Y tal como dice acá, puede ser de panorama amplio o estrecho. Cuando estamos hablando de panorama amplio, estamos hablando, ¿no es cierto?, todo el mercado completo. Cuando estamos hablando de panorama estrecho, estamos hablando ciertos segmentos del mercado, ciertas partes del mercado, o focalizados en ciertos segmentos del mercado. Digo la Carol. Y el otro elemento que se toma aquí en cuenta son costos bajos o diferenciación de productos, como se señala ahí. Voy a colocarlo un poquito más grande. ¿Qué es esto que está acá? Aquí vamos a correr un poquitito. Voy a ajustarla a la pantalla. Ahí. Si ustedes se fijan, lo que decíamos, panorama amplio, panorama competitivo amplio, panorama competitivo estrecho. Eso es lo que está aquí. El objetivo comercial. Y el tipo de ventaja que se persigue. Costo más bajo o diferenciación. ¿Ya? Y tal como les señalaba, hay como 2 estrategias polares, una de bajos costos generales y otra de diferenciación amplia. Esas son como las 2 estrategias polares. Y si nosotros nos centrábamos en ciertos segmentos del mercado, hablábamos de estas mismas estrategias, pero ya dirigidas, o valga la redundancia, focalizadas. Pero también hay una que está en medio de estas 2 grandes estrategias polares, que es la estrategia de mejores costos, que vamos a revisar posteriormente. La estrategia de costos bajos, acá vamos a tener que tomar en algún momento el modelo de la cadena del valor. El modelo de la cadena del valor te señala, ¿no es cierto?, que tú tienes una serie de eslabones que vas agregando valor hasta llegar, ¿no es cierto?, al consumidor final. Pero esa serie de eslabones, ¿no es cierto?, también tienen sus costos, ¿ya? Y la idea de esta estrategia de costos bajos es que en cada uno de estos eslabones tú llegues al máximo de excelencia operativa y obtengas los costos más bajos de cada uno de esos eslabones de la cadena del valor. Hay veces que hay empresas que hay eslabones, por ejemplo, que tienen pesos específicos más fuertes dentro del costo total, y hay muchas veces empresas que tienen el costo más bajo en ese eslabón más importante. Pero la persona o la empresa, quiero decir, que va por la estrategia de costos más bajos, no es solamente los costos más bajos en aquellos eslabones importantes, sino que en todos los eslabones de la cadena del valor. Por eso que se llama líder en costo, es líder en todos los eslabones de la cadena del valor. Eh, ¿Qué hice? Pero aguántenme un poquito. Vamos a ver un poquito esto que está acá.
Bueno, como vieron ahí, ¿quién mejor que él que construyó esta estructura eh, podía explicarlo mejor? Entonces, yendo a lo que estábamos, eh, tal como él señalaba, ¿no es cierto? Cuando nosotros hagamos el análisis externo, vamos a usar las 5 fuerzas de Porte. Cuando hagamos el análisis interno, vamos a utilizar, ¿no es cierto?, el modelo de la cadena del valor. ¿Y por qué? Porque tal como señalaba él, con estos modelitos se sistematizó la manera ¿cómo se llama?, de investigar tanto la parte externa como la parte interna. Esa es la gracia que tiene Porte. La estrategia de diferenciación amplia, perdón, y en esta que está acá, obviamente, ¿no es cierto?, estrategia de costos bajos, que todos llaman líder en costos, es con el foco de todo el mercado. Lo mismo esta que está acá, que es la estrategia de diferenciación amplia, pretende diferenciar el producto de la empresa del o de los rivales con atributos que atraigan un espectro amplio de compradores. La idea acá también es muy distinta, porque la anterior, le insisto, es una eficiencia operativa, eficiencia operacional, es una mirada interna, netamente interna. Todos los eslabones que van entregando valor a mi producto, al interior. Cómo yo racionalizo eso hasta hacerlo o tener los costos más bajos. Acá es la mirada externa de alguna manera. ¿Por qué? Porque la estrategia de diferenciación, su concepto es la intimidad con el cliente. Yo llego a conocer tanto a ese cliente, llego a poder perfilarlo tan definidamente que en base a eso, ¿no es cierto?, puedo yo buscar ciertos atributos que les son importantes
y diferenciarme haciendo mejor que el resto de los competidores de forma permanente ese atributo que para ciertos segmentos, ¿no es cierto?, es tan especial. La estrategia dirigida o de nicho de mercado de bajo costo. Acá, lo que decíamos, también es una estrategia que busca, ¿no es cierto?, la excelencia operacional, pero está centrado, ¿no es cierto?, en ¿cómo se llama?, en segmentos de mercado, en nichos de mercado específicos, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, de tener costos más bajos es justamente tener un precio competitivo, ofrecer productos baratos. La estrategia dirigida o de nicho de mercado de diferenciación, lo mismo. Se concentra, ¿no es cierto?, en un pequeño segmento de compradores y se trata, ¿no es cierto?, de lo que les planteaba anteriormente. La única diferencia es que se concentra en un segmento de mercado. Va a haber un atributo que está valorado en este segmento específico, que si yo desarrollo mejor que el de los otros competidores, lo más probable, ¿no es cierto?, de que tenga una posición competitiva importante dentro de ese segmento de mercado. La estrategia de mejores costos del proveedor. Aquí se trata de lo siguiente. Porter, cuando desarrolla este modelo, esto lo desarrolla en los años 80, ¿ya? Y él señalaba de que o era la opción por liderazgo de costo o era la opción por diferenciación. Una estrategia intermedia para Porter en ese entonces era no tener estrategia, ¿ya? Siempre él decía que por la opción o por liderazgo de costo o por diferenciación. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta de que había ciertas decisiones estratégicas que llevaban a tener una estrategia a veces híbrida o poco definida. ¿En qué sentido? Muchas veces yo quiero diferenciarme en calidad, ¿ya? En el atributo de calidad. Y el atributo de calidad además tiene una serie de aristas, pero en el atributo de calidad. Entonces, muchas veces yo sé que para una calidad mejor, una calidad determinada, yo tengo que invertir en tecnología, en nuevas tecnologías, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Yo invertía en esa nueva tecnología para diferenciarme en calidad, pero esa nueva tecnología, además de lograr esto, hacer nueva tecnología muchas veces me bajaba los costos, ¿ya? Entonces, ¿en qué terminaba? O en liderazgo en costos o en diferenciación. Era como un poco la pregunta, porque tenía como los dos elementos para jugar. Entonces, se llegó a este concepto de estrategia híbrida o estrategia de mejores costos del proveedor. ¿Y a qué se refiere esto? En que tú vas a entregar un producto de una muy buena calidad, con los mejores están dentro del mercado, pero que tienes un costo más bajo, ¿ya? Y al tener un costo más bajo, obviamente tú adjudicas, ¿no es cierto?, este apelativo de ese mercado de mejores costos. Entonces, creo que tú vas a ofrecer un producto de alta calidad a un precio muy, muy, muy atractivo, ¿ya? Cuando hablábamos, por ejemplo, de agregación de valor, nosotros decíamos más por menos, cuando estábamos en marketing, más por menos. Y yo le daba el ejemplo de que hay autos que no están considerados de lujo, pero las prestaciones que tienen o no tienen nada que envidiar a las prestaciones que tienen los autos de lujo. Por ejemplo, eh, eh, hay una serie, ¿no es cierto?, de marcas que han desarrollado marcas como por ejemplo la Honda, marcas como la Toyota, ¿ya? Que van orientados al mercado de lujo, pero que si bien prestan todas las prestaciones que tienen esos autos de lujo, la imagen que tienen por ser de marcas que no están consideradas como marcas de lujo, a lo mejor ahí podría existir alguna diferencia. Pero en términos de prestaciones es lo mismo, ya un costo, por ejemplo, un Lexus, que cuesta un 20-30% más barato que un Audi o que un BMW o que un Mercedes, que tienen las mismas prestaciones. No tan simple, pero en términos de imagen no es lo mismo, efectivamente, no es lo mismo. Pero aquí lo que estamos hablando, que dentro de una calidad determinada tienen mejores costos. Eh, Acá algo que pareciera de perogrullo, pero es importante señalarlo, que dice que no es muy probable que dos empresas apliquen tarifas competitivas iguales, porque la estrategia de costos bajos. La base de un líder bajo en la ventaja competitiva es contar con costos generales menores que los de los competidores. Los líderes de costos bajos exitosos son excepcionalmente eficaces en hallar la forma de reducirlos a sus operaciones. Pero antes de seguir, y
y relacionado con esto de acá, con esto de aquí. Piénsenlo ustedes a nivel operativo. A nivel operativo, suponte tú un señor que está en la parte productiva, suponte tú, produce zapatos, ¿ya? O algo mucho más básico. Si yo estoy por el liderazgo, a ese señor yo lo voy a incentivar es que desarrolle o produzca la mayor cantidad posible de esos productos que está fabricando en el menor tiempo posible para tener rendimientos de escala, la mayor cantidad de productos. En cambio, ese mismo señor, si tuviésemos una estrategia de diferenciación, ahí ya no nos importa tanto la cantidad, sino que la calidad. Ya ese señor yo lo voy a remunerar mejor, no por la mayor cantidad que haga en menor tiempo, sino por la mayor cantidad de productos muy bien hechos, muy bien desarrollados, ¿cierto? Porque lo que estoy buscando justamente es diferenciar en ese producto. Entonces, son habilidades distintas. Uno, en uno se requiere, ¿no es cierto?, mayor velocidad, en otro se requiere mayor precisión, ¿no es cierto?, para hacer las cosas. Entonces, por eso es que se dice, ¿no es cierto?, que es muy poco probable, ¿no es cierto?, que se apliquen estrategias competitivas iguales. Siguiendo con los costos, ¿ya? Con los bajos costos, la oferta de un producto demasiado austero, a veces, claro, yo podría pensar, suponte tú, ya que estábamos hablando de zapatos, yo podría pensar en un zapato tipo botín, suponte tú, que no tenga ningún diseño específico, sino que el típico bototo, que es un zapato bueno, que es un zapato durable, todo lo que tú quieras. Pero en términos de que es atractivo o que yo voy a poder usarlo en cualquier momento, no sé si es tan así. Entonces, muchas veces un producto demasiado orientado al beneficio base, en este caso, ¿no es cierto?, el poder calzar y que el calzado te siente bien, qué sé yo, y tú poder desplazarte con ese zapato, eh, eh, hace que muchos compradores, ¿no es cierto?, al ser un producto tan sencillo, no les guste, ¿ya? Aun cuando es un precio muy atractivo. Si es sencillo o barato, los competidores también podrían, o que están orientados a la misma estrategia, podrían, ¿no es cierto?, copiarlo y copiarlo fácilmente. Y esa ventaja competitiva que están teniendo, a lo mejor le va a durar muy poco plazo. Eh, Esta es una condición sine qua non, ¿no es cierto?, de la ventaja competitiva, o lo que nosotros llamamos en marketing de elemento diferenciador, es que ojalá sea una ventaja difícil de copiar, un elemento diferenciador difícil de copiar. ¿Ya? Por ejemplo, el posicionamiento que tiene nuestra universidad habla, ¿no es cierto?, de que eh, de alguna manera la universidad sirve para muchos grupos de chicos de estratos medios bajos. Una vez que ellos salen de esta universidad, se integran a la sociedad y se integran, ¿no es cierto?, haciendo un escalamiento social, ¿ya? Es como lo de fondo, ¿no es cierto?, que tiene el posicionamiento de nuestra universidad. Y eso lo hace distinto. Y mucha gente que su opción de la universidad, eh, dado ese mensaje, dado ese posicionamiento, le ha parecido sugerente, ya ha entrado a la universidad. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay muchas otras universidades, a lo mejor ustedes no se habrán dado cuenta, uno que está viendo esto todos los días, sí se da cuenta, hay muchas otras universidades, inclusive privadas, que están tratando de alguna manera de seguir esta misma opción de posicionamiento, esta misma ventaja competitiva, ¿no es cierto?, que la universidad tiene. Es decir, orientarse a segmentos medios bajos. No quiero decir que toda la universidad hace los segmentos medios bajos, pero primordialmente es así. Se están concentrando en estos mismos segmentos y ofreciéndoles también esa misma opción de escalamiento social. Yo estoy ahora trabajando en otra universidad que tiene más o menos ese mismo perfil, con la diferencia
de que los chicos, en términos de puntaje de la PSU, son bastante más bajos que los del USACH, ¿ya? Entonces, para esta universidad, que los tipos después en el mercado laboral se logren destacar, porque son tipos clever o tipas clever, porque además de tener los conocimientos técnicos adecuados, tienen una inteligencia del promedio hacia arriba, ¿no es cierto? Hace que, ¿no es cierto?, rápidamente en algunos casos brillen mucho. Pero cuando tú tienes alumnos que no tienen esa brillantez, aun cuando tengas el mismo esfuerzo, es más complicado, ¿no es cierto?, de que estos alumnos, una vez profesionales, logren descollar. ¿Ya? Desempeño financiero atractivo. Mejora los precios que tienen los competidores y atrae compradores sensibles al precio, en cantidad suficiente para aumentar las ganancias totales. Acá, acuérdense que nosotros veíamos, cuando veíamos la BCG, cuando veíamos la rentabilidad, que estaba relacionada, ¿no es cierto?, con la rotación y estaba relacionada con el margen. Aquí hay muy poco margen, pero hay una alta rotación y en ese sentido lo hace atractivo. Se obtiene de recortar precios para ganar ventas de los rivales, en cambio cobrar un precio más o menos igual al de los otros rivales de precio bajo. Eh, Don Nicolás acaba de llegar. Las dos formas principales de obtener una ventaja en costo. Hacer un mejor trabajo que los rivales en el desempeño de las actividades de la cadena del valor. ¿Ya? Ustedes van a ver, por ejemplo, en la cadena del valor, que están los procesos. ¿Ya? Yo siempre señalo esto para que tengan la referencia. Esto quiso decir. Eh, Hay universidades que tú das tu examen de grado, sacas la nota y a la semana tú puedes ir a buscar el título. En nuestra universidad tú das el examen de grado y pueden pasar varias semanas, si no meses, y tú todavía no puedes sacar ¿cómo se llama?, tu título. Y te dan unos certificados de título en trámite y todos esos cuentos. Que de cara, suponte tú, a postular al mercado del trabajo, esa cuestión como que es media mal mirada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Dentro de la cadena del valor, ¿no es cierto?, están los procesos. Obviamente, el proceso de una universidad que una vez que el tipo dio el examen de grado, a la semana siguiente tiene el título en la mano, es muy distinto que el cabro que va seguido, ¿no es cierto?, a la universidad a pedir el título, que ya no, que ya va a estar, que ya va a estar, que ya va a estar, y no llega nunca. Pero quédate tranquilo porque te vamos a dar un certificado, ¿no es cierto?, que tu título está en trámite, que tú ya sacaste todo. No es lo mismo, por lo menos de la perspectiva, ¿no es cierto?, de los empleadores, uno que está en trámite al que ya lo tiene en la mano. Renovar la cadena de valor general de la empresa para eliminar o evitar algunas actividades generadoras de costo. Acá se refiere a lo siguiente, que de repente hay eslabones que son medios repetitivos y que son susceptibles, ¿no es cierto?, de eliminar. Entonces, justamente eso, o sea, eliminar aquellos eslabones que no tengan un significado específico en aumentar el valor del producto y eh, eh, con la eliminación de ellos, ¿no es cierto?, bajar el costo total. Medidas para manejar los costos mejor que los competidores. Suelen encontrarse en lo siguiente. Sistema y cultura de incentivo. Lo que yo les decía, o sea, yo te voy a pagar un bono si es que logramos tal nivel de producción. Economías de escala. eh, Eso todos lo saben, ¿no es cierto?, por economía. Aprendizaje y experiencia. Aquí está el cuento de la curva de experiencia. Hay un modelo que hay gente que reniega de él, que dice que no es tan cierto, pero este modelo te habla, ¿no es cierto?, de que en la medida que tú vas duplicando la producción, el costo medio que tú vas teniendo va bajando. Y va bajando normalmente como un 30%, ostensiblemente. ¿Ya?
pero estoy hablando de duplicaciones de producción. Aprovechamiento de la capacidad, claro, hay veces que, no, por ejemplo, ustedes lo saben por finanzas, por ejemplo, cuando yo quiero saber si mi activo está en relación con una buena rentabilidad, a lo mejor yo coloco activo fijo versus venta, y ahí estoy sabiendo, ¿no es cierto?, si tengo capacidad ociosa o no, y si tengo que invertir más en ese sentido, ¿ya? En activo fijo. Pero hay veces que yo compro activo fijo, ¿no es cierto? Y lo tengo, no sé, a una capacidad del 50% funcionando, y con eso necesariamente mato dentro de ese eslabón el rebajar costos. Eficiencia en la cadena de suministro, costos de insumo, eso también, cuando nosotros hablábamos, ¿no es cierto?, de las 5 fuerzas, acuérdense que hablábamos de los proveedores, claro, tienen fuerza en la medida, ¿no es cierto?, que estén organizados, pero yo cuando comercializo, ¿no es cierto?, con esos proveedores, obviamente voy a buscar a aquel que tenga una reputación, ¿no es cierto?, de que una persona que no falla, pero que además, ¿no es cierto?, de que sus productos o insumos sean buenos, tengan un costo adecuado. Tecnología de producción y diseño, sistema de comunicación, poder de negociación, subcontratación o integración vertical. Esto, el outsourcing, ¿no es cierto?, también está bastante utilizado en este tipo de estrategia. Aun cuando desde la perspectiva ética, si tú quieres, piensen ustedes lo que hace muy poquito pasó en nuestra universidad, que tiene que ver con este cuento de aquí, en que nosotros tercerizábamos, o el que llaman outsourcing, ¿no es cierto?, las chicas que hacen el aseo dentro de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que planteaban principalmente los centros de alumnos? Planteaban de que cómo era posible, qué sé yo, que era gente que era maltratada en el sentido de que no se le daban todas las condiciones que se le debiera dar, y que era una vergüenza para la universidad tener gente eh, maltratada, ¿no es cierto?, por sus empleadores de esa manera. Hasta que posteriormente, ¿no es cierto?, esta gente es incorporada a la universidad. El incorporar esta gente a la universidad, si bien desde el punto de vista valórico es un logro inmenso, ¿ya?, desde el punto de vista de los costos, te hace subir los costos. Era mucho más barato, ¿no es cierto?, mantener, así como mantiene hasta hoy en día, por ejemplo, lo que son los guardias, lo que son la gente de aseo, de jardines, que todavía son tercerizados. eh, eh, con incorporar a estas personas, ¿no es cierto?, al interior de la universidad, indudablemente los costos subieron. Eh, la administración también ahorra muchos costos al optar deliberadamente por una estrategia inherente económica. Bajar más que los rivales las especificaciones de los materiales, pero eso es, si ustedes se fijan, es hacer trampa, y ¿cómo se llama? Y la gente tarde o temprano, ¿no es cierto?, se da cuenta. Si yo me compro un destornillador chino, suponte tú, y no sé, a la tercera vez que atornillo un tornillo, la punta se me quiebra, qué sé yo, eh, no es una sensación gratificante precisamente, porque a lo mejor, ¿no es cierto?, esa aleación que hicieron, ¿no es cierto?, para ese desatornillador, tiene, ¿no es cierto?, especificaciones más pencas. Eliminar funciones o características que no sean esenciales. Ofrecer una línea limitada de productos. Eso sí que tiene lógica, ¿ya? Cuando tú quieres optar, ¿no es cierto?, por liderazgo en costo, una de las cosas que más se preocupan es justamente de racionalizar la cartera de productos. No tener tantas alternativas, porque al tener tantas alternativas, tal como nosotros conocemos, es diferenciar, ¿ya? La idea es tener una sola alternativa o pocas alternativas, justamente para tener estos rendimientos de escala. Distribuir mediante canales de distribución de costos más bajos.
lo que hacen, por ejemplo, las aerolíneas low cost, que buscan, ¿no es cierto?, aeropuertos, ¿no es cierto?, que sean más baratos, justamente para pagar menos. Elegir el método más económico para entregar pedidos, también. Ahora, hay gente que conscientemente dice, sí, me compré esta cuestión china porque, bueno, sé que tiene una calidad inferior, pero para lo que yo la voy a ocupar, lo que yo la vaya a necesitar, me basta. Y bueno, puede ser una alternativa también. Claves para alcanzar el éxito del liderazgo de costos bajos. Los administradores deben estudiar cada actividad generadora de costos. Como les decía, cada eslaboncito que hay dentro de la cadena de costos. Es, el modelo de, de- de la cadena del valor lo van a ver con los ayudantes, lo mismo que las 5 fuerzas, porque estos chicos acaban de dar el examen de grado, que estoy ahí vuelto loco corrigiendo esas tonteras. eh, Acaban de dar el examen de grado, acaban de dar también estrategia, y todo esto lo manejan, pero súper bien, porque han tenido semestres enteros, ¿no es cierto?, solamente dedicados a estos conceptos. Después deben emplear esta información para agilitar o rediseñar el desempeño de cada actividad. Deben ser proactivos en reestructurarla para eliminar las etapas de labor no esenciales y actividades de bajo valor. Creo que de alguna manera estoy repitiendo lo que se dijo anteriormente, ¿ya? Yo algunas cosas que me sale fácil desarrollar, pero que a lo mejor el consumidor no las aprecia, las saco derechamente. ¿Cuándo funciona mejor una estrategia de costo? Cuando los productos de los vendedores rivales son esencialmente idénticos, ¿ya? Y están disponibles con cualquiera de los vendedores. Acuérdense que está el concepto de paridad competitiva, en donde a ti te cuesta muchas veces diferenciar en calidades entre un producto y otro, ¿ya? Entonces, ¿con qué se corta ahí normalmente? Por precio. O sea, tú dices, bueno, si estos dos son relativamente parecidos o iguales, bueno, me voy con el de menor precio. Hay pocas maneras de lograr una diferenciación de productos que tenga valor para los compradores, ¿ya? También, ¿ya? Yo no tengo muchos elementos de diferenciación, entonces si no tengo muchos elementos de diferenciación, justamente me voy a basar en el beneficio base, y ese beneficio base voy a buscar tener en su producción los costos más bajos, porque eso es lo que va a hacer sentido dentro dentro de este negocio. No hay elementos de diferenciación, la diferenciación que, entre comillas, podría tener es tener precios más bajos. Los recién llegados de la industria emplean los precios bajos de introducción para atraer compradores y construir una base de clientes. Claro, muchas veces, ¿no es cierto?, eh, tú tienes, ¿no es cierto?, lo que se llaman familias de productos, ¿ya? Suponte tú, por el caso de los yogur, estos gallos marginan como un 18%, ¿ya? Entonces tú puedes sacar un yogur nuevo, ¿ya? Un yogur nuevo, un yogur super, ultra, extra light, ¿ya? Que todo es super, super light, ¿ya? Entonces, claro, tú lo metes a la industria, y a lo mejor es profeso, tú dices sí, pero lo vamos a meter, ¿no es cierto?, con precios promocionales, ¿ya? Y vamos a marginar en un principio, no sé, un 10%, ¿ya? Tú cuando entras al mercado, en la etapa de introducción, estás con esos precios de un 10%, precios más bajos, pero tarde o temprano, ¿no es cierto?, tú vas a exigirle a ese producto que se incorpora a esta familia de yogurt, ¿ya?, que margina el 18%, como mínimo, ¿ya? Porque si no, estarías colocando dentro de la cartera un producto que al fabricarlo, ¿no es cierto?, te rebaja, ¿no es cierto?, la rentabilidad total. O te desmejora la rentabilidad total. Peligros de una estrategia de costos bajos.
quedar atrapado en una carrera agresiva de descuentos de precios y terminar en una rentabilidad menor, claro, ¿ya? Al final, ¿no es cierto?, son tan bajos los márgenes que sacrifico la rentabilidad. Un segundo escollo es optar por las rutas de las ventajas de costo para conservar una titularidad o que relegarían a la saga. ¿A qué me refiero a esto? Que muchas veces hay empresas que tienen cierta imagen ya de ser como las líderes del mercado, pero que son líderes de mercado por elementos de diferenciación. De repente, ¿no es cierto?, para seguir manteniendo esa mayor participación de mercado, empiezan a utilizar estrategias de costo, estrategias de precios bajos, pero eso dura, dura la nada misma. Ventaja de costos más bajos. Los precios se recortan menos que la ventaja de costos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que como yo tengo un margen de maniobra bastante más amplio, porque tengo, ¿no es cierto?, costos muchísimo más bajos, aunque yo rebaje, ¿no es cierto?, un 10%, un 20% del precio de venta, ¿ya? No va a ser sensible porque tengo una ventaja en ese sentido. Y es así como justamente voy a querer competir, ¿ya? Los recortes de precios generan ventas totales lo bastante grandes para más que cubrir todos los costos asociados a la venta de más unidades. Eso ustedes lo saben por lógica, ¿no es cierto?, en finanzas. Estrategia de diferenciación amplia. Acá nos topamos, ¿no es cierto?, con todos los elementos de diferenciación y los vamos a ver, ya ni me acuerdo si lo pasamos en marketing o no, pero vamos a insistir en esto. Las maneras de diferenciarse son, no decir que infinitas, pero muchísimas, ¿ya? Entonces, lo que es importante ahí es lograr determinar de todos esos elementos de diferenciación que existen, cuáles son aquellos que para el consumidor tienen un significado más importante, para justamente tratar de, en la mezcla que yo voy a hacer de mi proposición hacia el consumidor, eh, darle importancia a esos atributos que son relevantes para ellos. Para tener éxito con la diferenciación se debe estudiar las necesidades y conducta de los compradores con mucho cuidado para saber qué consideran importante, qué creen que tiene valor y cuánto están dispuestos a pagar por ello. Claro, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la diferenciación, yo puedo a lo mejor colocarle algún atributo que es muy apetecido, ¿no es cierto?, por, por un cierto segmento de la población. Pero al agregarle esto, a lo mejor estoy encareciendo un producto de una manera tal, o tiene un peso dentro del costo total tan fuerte, que a lo mejor la gente no estaría dispuesta, aun cuando le parece, a pagar tanto por ese atributo adicional. Suponte tú que nosotros empezáramos a incorporar a los autos adicionar este atributo que es muy importante para un segmento interesante de la población, esta asistencia del automóvil de parking solo, ¿cierto?, el automóvil se estaciona. Tú sueltas el volante y aprietas un botón y el auto se estaciona solo sin ningún lado y rápido. Bueno, es un atributo que soy chulo, o sea, dicen ustedes, pero de repente el incorporar este elemento tiene un peso específico, no sé, 30% del valor total del auto, entonces ya no empieza a ser tan atractivo para la gente que está comprando autos. Incorporar atributos que desean los clientes, eso es más que obvio. Propuesta de valor para el cliente. Sí, ¿qué es lo que yo te estoy entregando adicional para cobrarte un poquito más caro? La diferenciación exitosa permite que una empresa fije un precio mayor por su producto, obviamente, ¿ya? Obviamente que sí. Es más, muchas veces cuando estamos en presencia, por ejemplo, de necesidades derivadas, como por ejemplo la ostentación. Suponte tú, yo quiero ostentar de
de que esta carterita me costó 2 millones de pesos. ¿Ya? Bueno, ese precio justamente es un elemento clave, ¿no es cierto?, para mi necesidad derivada de ostentación. Aumente las ventas unitarias, ya que llegan nuevos compradores por las características del producto. Obtenga libertad del comprador hacia su marca, ¿ya? Claro que sí. Por ejemplo, no sé si se ve bien ahí, porque dice, we still think different. Porque su eslogan es think different, ¿ya? Pero acá te hacen énfasis, ¿no es cierto?, en que esta marca, Apple, esta marca, ¿no es cierto?, tiene algo, ¿no es cierto?, que las otras no pueden esgrimir. La diferenciación aumenta las ganancias siempre que el producto de una empresa soporte el precio lo bastante mayor o produzca un aumento en las ventas o suficientemente grande para cubrir en exceso los costos añadidos por conseguir la diferenciación. Yo creo que siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces va por la primera opción, ¿ya? En que no es que se aumenten tanto más las ventas. Hay gente, ¿no es cierto?, que como que está dispuesta a pagar, ¿no es cierto?, un precio mayor y por ahí, ¿no es cierto?, mejoran las ganancias. Esta estrategia fracasa cuando los compradores no valoraron las características únicas de la marca o cuando sus rivales copian o igualan con facilidad el planteamiento de diferenciación de la empresa. Al igual que en la estrategia de costos, yo puedo emular procesos que están haciendo otras empresas. De hecho, ustedes, mejor que nadie, ¿no es cierto?, saben de que existen espías en todo sentido en los procesos. O sea, existe también esto que se llaman ingeniería inversa, ¿ya? Por ejemplo, suponte tú, a lo mejor ustedes no lo saben, pero Caterpillar no es el productor más innovativo que hay en el mercado. Entonces tú dices, pero ¿cómo si estos gallos sacan distintas cuestiones a cada rato? ¿Qué es lo que hace Caterpillar? Es una estrategia que ellos la tienen hace muchísimos años. Esto de la estrategia inversa. Si hay un competidor que saca, no sé, una de estas maquinarias pesadas con características muy innovadoras, ellos compran esa maquinaria, la llevan a sus talleres y hacen la ingeniería inversa. La empiezan a desarmar, a ver cómo funciona todo esto, qué sé yo. Una vez que entendieron cómo funcionaba esta cuestión, ellos, ¿qué es lo que hacen? Tratan de mejorar ese proceso que vieron con este producto novedoso y después sacan al mercado, ¿ya? Entonces, pareciera que ellos siempre están diferenciando y que son innovadores, porque salen al mercado una vez que ya esta otra empresa ya está en su etapa de introducción, pero salen al mercado cuando ya está en la etapa de crecimiento este producto, pero salen con un producto completamente mejorado. Entonces, por eso que agarran las preferencias. Diferenciación desde muchos ángulos, como por ejemplo esto de WOM, que está acá. eh, eh, Me cambié y encontré el equipo que buscaba, me pareció simpático, porque siempre se criticaba que WOM utilizaba o mal utilizaba el cuerpo femenino. WOM, en respuesta a eso, ahí está utilizando un cuerpo masculino. ¿Y por qué qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque tal como dice ahí, yo puedo diferenciarme de muchas maneras. Una manera, en este caso en la telefonía, es justamente haciendo una publicidad bastante agresiva, bastante novedosa, bastante contestataria. Administrar la cadena de valor para crear los atributos de diferenciación. Eh, También, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Así como yo puedo utilizar la cadena del valor para mejorar costos, yo también lo puedo utilizar para mejorar, ¿no es cierto?, la diferenciación. El ejemplo que yo les daba, que tiene que ver con los procesos, ¿ya? Para una persona, ¿no es cierto?, es mucho más grato, es mucho más, como te dijera, eficiente de que te entreguen el título una vez que tú ya diste el examen a los 2 días siguientes. Mucho más eficiente. Y hay toda una imagen detrás de esa universidad.
versus, ¿no es cierto?, lo que hemos tenido que sufrir. Bueno, en mi tiempo era peor todavía, o sea, de repente podía pasar un año sin que te dieran el título. Y eh, ese aspecto dentro de la cadena del valor que tú estás mejor desarrollando, te puede también servir, ¿no es cierto?, para poder diferenciar. Eh, ¿Qué cosas podemos desarrollar acá o tomar en cuenta para tener elementos de diferenciación? Proceso del control de calidad, obviamente que sí. Ustedes, yo creo que habrán visto, por ejemplo, eh, cuando se desarrolla un Porsche. Un Porsche es hecho a mano, es hecho a mano. O sea, cada pieza es casi una joya. ¿Ya? No, no es casi una joya, es una joya. Un Porsche es una joya. ¿Ya? Entonces, todo el proceso de calidad es tan riguroso que yo creo que es imposible que tú lo vayas a comprar, lo saques, ¿no es cierto?, a probar y encuentres algún tipo de fallo. Es muy poco probable, ¿ya? Por no decir improbable. Características y desempeño del producto que te rinden, ¿no es cierto?, lo que muchas veces la comunicación te dice, oye, no, pero este auto eléctrico, yo estuve a punto de con un amigo de comprarme un auto eléctrico, un BMW, y me dice amigo de la vendedora, y yo le digo, oye, ¿y por qué está tan barato este comparativo al resto del- de los automóviles que ofrece? Quizás me dice, aquí dicen de que tiene una autonomía de 130 kilómetros, ya no me acuerdo la cantidad exacta de kilómetros, supongo que eran 130. Pero en realidad no son 130, son con suerte 100. Y todo depende a la velocidad que usted ande, porque si usted anda a tope, como me gusta andar a mí, es bastante menos. Entonces, tú sacabas ahí las cuentas, no sé, por 80 kilómetros, nada, nada. O sea, constantemente habría que estar, ¿no es cierto?, cargándolo. Y por eso que a lo mejor no se estaba vendiendo con la celeridad, a lo mejor que la empresa quería. Entonces me dijo, no, yo te aconsejo, cómprate uno tradicional, me dijo, que está más barato porque viene toda una nueva oleada, me dice, con nueva tecnología, esto lo están rematando. Ah, ya, perfecto. Al final no compré nada, pero estaba muy interesado en esta cuestión del auto eléctrico. Yo decía aquí, me ahorro todas estas cuestiones que me estén revisando los gases, qué sé yo, pero tiene este problema de autonomía, por lo menos los que estaban comercializando en ese momento. Ahora, yo sé que existen autos eléctricos con una autonomía, pero salvaje. Yo estuve viendo en enero unos autos en Estados Unidos, pero que son una maravilla, realmente una maravilla. Y no tienen nada que envidiar a ningún auto eh, de consumo de gasolina, pero todavía no llegan acá. El servicio al cliente, también eso es muy relevante, ¿ya? Muy relevante en el sentido de que tú llamas, ¿no es cierto?, te atienden inmediatamente, te atienden bien, te dan soluciones, ¿no es cierto?, a las problemáticas que tú tienes. Investigación y desarrollo, tecnología, innovación, insumos de calidad, habilidad y capacitación de la experiencia del personal. Eh, Renovar el sistema de la cadena de valor para aumentar la diferenciación. Si tú te fijas aquí, ese que está ahí, ¿ya? Este tiene dos sentidos. ¿Eh? Bueno, los varones y las chicas también saben que Miguel Torres, ¿no es cierto?, produce vinos de muy buena calidad. Cuando Miguel Torres llega acá a Chile, cambió toda ¿cómo se llama?, la mecánica al interior de los viñedos en todo Chile. Porque antes de que llegaran estos tipos, estos españoles, Chile tenía buenos vinos, pero estos varietales, estos de los vinitos baratos, bueno, ¿ya?
llegaron estos tipos, ¿no es cierto? Y dado nuestro suelo, el terrarium que tenemos, ay, se me olvida el nombre, bueno, la cuestión, la calidad del suelo que nosotros tenemos, decían de que se podían producir vinos de muy buena calidad y empezaron a producirlos aquí en Chile, ¿ya? Pero no solamente trajeron esos elementos de diferenciación, sino que colocaron otras cosas que consolidan, creo yo, más la marca. Por ejemplo, si tú vas acá, claro, te muestran todo el proceso, ¿no es cierto?, de cómo se hacen los vinos y todo lo demás, y entra a una parte donde, entre comillas, ¿no es cierto?, están precios de oferta, y un vino, no sé, ponte tú, no sé, que vale 10.000 pesos en el supermercado, tú lo encontrás por 7 o por 6 lucas y media, qué sé yo. Entonces, hay un atractivo ahí. Pero lo más relevante, creo yo, en términos de diferenciación, es que tú vas al restaurante aquí, tú vas al restaurante y tú te sientas, ¿no es cierto? Y viene un tipo, ¿no es cierto?, el metre y manda a un mozo y te toman el pedido. Hiciste esto de entrada, esto de plato principal y esto de postre. ¿Bien? Entonces, a los 5 minutos, antes que te lleguen, ¿no es cierto?, los platos servidos a la mesa, llega un sommelier. Sommelier, ¿no es cierto?, el tipo que sabe más que nada, nadie, ¿no es cierto?, de vino. Entonces, señor, ¿me permite, señor, qué es lo que usted pidió? No sé, pedí, no sé, un pescado X, ¿ya? O una entrada X. Ah, de acuerdo a eso, mire, yo le recomiendo esta copa de vino. Entonces te traen prácticamente de muestra esa copa de vino para consumir la ensalada, ¿ya? Perfecto. Y que obviamente es de la marca Miguel Torre. Viene el plato principal, señor, para este plato principal lo que aconsejo es este otro tipo de vino, y te traen otra copa de vino. Y tienen un proceso a ello de que por cada cambio que te hacen de vino, te entregan un pequeño vasito chiquito de helado para que borre, ¿no es cierto?, el sabor del vino anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se llama? La combinación de esa comida con esos vinos que está súper requete pensada es tan especial, la sensación es tan espectacular que indudablemente, ¿no es cierto?, eso te queda, ¿no es cierto?, en tu mente, tú lo recuerdas y es un elemento de diferenciación potente. Ahora, ¿qué es fácil de copiar? Sí, muchas otras viñas también lo están haciendo, no sé si con tanta suerte, pero es un elemento diferenciador. Ofrecer un valor superior mediante una estrategia de diferenciación amplia. Incorporar características tangibles que aumentan la satisfacción del cliente. Profe, disculpe, lo que pasa es que ahora hay gente que tiene clase. Perdonen. Ya. Se me emocionó, profe. Estamos hasta acá, chicos. No sé qué más que decirle. Yo también tengo clases que me vuelo. ¿Ya? Profesor. Ya, chicos, que estén bien. Voy a dejar de grabar. Hasta luego, profe, recuerde cortar bien la grabación para que la pueda compartirlo. Sí. Profe, Como les digo, he estado metido con esta cuestión del examen de grado, por eso que ni he pescado la cuestión de las grabaciones. Ya, gracias. Profe, son las últimas 3 clases por si acaso. La del miércoles en adelante. Ya, Las que no ok. han mandado. Ya, Ok. gracias. Profe, Sí. ¿podría subir de nuevo el PPT que nos dice que está dañado la intranet? Sí. Ya, mira, voy a, ¿cómo se llama? A subirlo de nuevo, o si no se lo mando a la feña para que se lo distribuya. Bueno, profe. Ok. Gracias.